Capítulo 1. La arrogancia del Reich, cuando los ases se burlaron del avión gordo. A las 8:15 de la mañana del 12 de mayo de 1943, el mayor Günther Rall, uno de los ases de la Luftwaffe con 275 victorias confirmadas, observaba una fotografía de reconocimiento clavada en la pared de la sala de briefing en la base aérea de Wiesbaden-Erbenheim. La imagen mostraba un caza estadounidense que parecía más apropiado para transportar bombas que para realizar maniobras de combate. El fuselaje era grotescamente ancho, las alas parecían desproporcionadamente cortas y el motor sobresalía como una protuberancia hinchada en la nariz del avión. Rall se volvió hacia sus compañeros pilotos y pronunció las palabras que quedarían registradas en su diario de guerra. Los americanos nos están enviando tractores voladores. Esto será como disparar a vacas en un establo. La confianza alemana en su superioridad aérea no era infundada ni caprichosa, sino el resultado de años de dominio casi absoluto sobre los cielos europeos. El Messerschmitt 109 había masacrado a los Hurricane británicos durante la batalla de Inglaterra, y el Focke-Wulf 190 había demostrado ser superior a los primeros Spitfire en velocidad y potencia de fuego. Los pilotos alemanes no eran simplemente buenos, eran estadísticamente sobrenaturales. Pilotos como Erich Hartmann acumularían 352 victorias antes del fin de la guerra, mientras que los pilotos estadounidenses promedio apenas alcanzarían 5 derribos confirmados. La doctrina de combate alemana se basaba en la velocidad, la maniobrabilidad y la experiencia de pilotos que habían volado entre 400 y 500 horas antes de ver su primer combate real. En contraste, los pilotos americanos llegaban al frente con apenas 150 horas de vuelo, la mayoría sobre terreno amigable. Y ahora, en medio de esta supremacía táctica, aparecía este monstruo. Si quieres conocer la historia completa de cómo este monstruo cambió el curso de la guerra aérea, no olvides suscribirte a Héroes Olvidados y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Las primeras fotografías de inteligencia del Republic P-47 Thunderbolt llegaron a las mesas de análisis de la Luftwaffe a principios de 1943, y la respuesta fue unánime, incredulidad seguida de burla. Los ingenieros alemanes calcularon que el avión debía pesar al menos 6.500 kilos completamente cargado, casi el doble que un Messerschmitt 109 G6. El capitán de la Luftwaffe, Heinrich Sturm, escribió en su informe de inteligencia: «El enemigo ha cometido un error fundamental de diseño. Han construido un bombardero y lo están llamando caza. Nuestros Focke-Wulf los superarán en velocidad de ascenso, giro y aceleración en picada». Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Me encanta saber que esta historia llega a todos los rincones del planeta. La arrogancia alemana tenía un nombre específico y un rostro. Hermann Göring, Reichsmarschall y comandante supremo de la Luftwaffe. En una reunión con sus generales de caza en abril de 1943, Göring declaró que cualquier piloto que reportara haber visto cazas de escolta estadounidenses sobre Berlín sería sometido a corte marcial por cobardía y propagación de rumores derrotistas. Para Göring, la idea de que los estadounidenses pudieran construir un caza capaz de volar desde Inglaterra hasta el corazón de Alemania, combatir durante 30 minutos y regresar a casa era físicamente imposible. Las matemáticas, según los mejores ingenieros del Reich, simplemente no lo permitían. Un caza necesitaba ser ligero para ser maniobrable, y un avión ligero no podía cargar suficiente combustible para semejante misión. Era una ecuación que no admitía debate. Pero lo que los alemanes no comprendían era que Estados Unidos no estaba jugando al mismo juego. Mientras la Luftwaffe optimizaba para la elegancia aerodinámica y la eficiencia del combustible, los ingenieros americanos de Republic Aviation habían tomado una decisión radical: construir un tanque volador. El P-47 no intentaba superar al Messerschmitt en maniobrabilidad. Intentaba sobrevivir el tiempo suficiente para que su potencia de fuego masiva
convirtiera la elegancia alemana en chatarra ardiente. El motor Pratt & Whitney R2 1800 Double Wasp generaba 2.300 caballos de fuerza, más que cualquier motor de caza en servicio en Europa. Pero el verdadero secreto no estaba en el motor, sino en algo mucho más simple y brutal. 8 ametralladoras Browning M2 calibre 50 que podían descargar 3.400 proyectiles por minuto. En los casinos de 1900 oficiales de las bases alemanas, los pilotos veteranos bromeaban sobre el nuevo caza americano con apodos que revelaban su desprecio absoluto. Lo llamaban Juggernaut, el coloso torpe de la mitología. Lo llamaban Die Schwangere Kuh, la vaca embarazada. Un piloto particularmente ingenioso lo apodó Der Fliegende Bierfass, el barril de cerveza volador. Estos hombres habían derribado Spitfires, habían destruido Jak-3 soviéticos por docenas, habían convertido fortalezas volantes B-17 en bolas de fuego cayendo desde 20.000 pies de altura. ¿Qué posible amenaza podría representar un avión que parecía diseñado por un comité de burócratas en lugar de por ingenieros aeronáuticos? La respuesta a esa pregunta llegaría en 72 horas. El 17 de agosto de 1943, sobre los cielos industriales de Schweinfurt, Alemania, los pilotos de la Luftwaffe descubrirían que habían malinterpretado completamente la naturaleza de su enemigo. No se enfrentaban a un caza torpe, se enfrentaban a la capacidad industrial estadounidense condensada en 7 toneladas de acero volador. Y cuando las 8 ametralladoras del primer P-47 abrieran fuego en combate real, el sonido no sería el de un caza disparando. Sería el rugido de una sierra mecánica cortando el mito de la superioridad alemana en pedazos sangrientos. Nadie volvería a reírse después de ese día. Capítulo 2. 7 toneladas de acero volador. El gigante que no debía existir. En las instalaciones de Republic Aviation en Farmingdale, Nueva York, el ingeniero jefe Alexander Kartveli observaba con satisfacción algo que desafiaba todas las convenciones aeronáuticas de la época. Sobre el piso de la fábrica, iluminado por las luces industriales que nunca se apagaban, descansaba el prototipo del XP-47. Pesaba 6.800 kilos completamente cargado, el equivalente a 3 automóviles Ford del 40. Sus alas medían 12 metros y medio de envergadura, pero parecían pequeñas en comparación con el fuselaje masivo que debían sostener. El motor Pratt & Whitney R2 1800 Double Wasp sobresalía del morro como el puño cerrado de un gigante, y detrás de él, ocultas en las alas, esperaban 8 ametralladoras Browning M2, calibre 50, con 450 rondas cada una. Kartveli sabía lo que los críticos dirían, lo que los ingenieros alemanes pensarían, lo que los propios pilotos estadounidenses murmurarían cuando lo vieran por primera vez. Y no le importaba en absoluto. La paradoja del P-47 comenzaba con su motor, una bestia mecánica que consumía combustible con una voracidad que horrorizaba a los planificadores logísticos. El Pratt & Whitney R2 1800 era un motor radial de 18 cilindros dispuestos en 2 filas de 9, refrigerado por aire, que generaba 2.000 caballos de fuerza al nivel del mar y podía mantener 1.950 caballos a 25.000 pies de altitud. Para poner esto en perspectiva, el motor Daimler-Benz DB 605, que impulsaba al Messerschmitt 109 G6, producía 1.475 caballos de fuerza. La diferencia no era marginal, era abismal, pero ese poder tenía un precio. El P-47 consumía 237 galones de combustible por hora a potencia máxima, comparado con los 85 galones del Messerschmitt. Los alemanes habían optimizado para la eficiencia. Los estadounidenses habían optimizado para la dominación absoluta. Pero el verdadero genio del diseño no estaba en el motor, sino en cómo ese motor estaba conectado al resto de la aeronave. El sistema de turbocompresor General Electric CH5 estaba ubicado en la parte trasera del fuselaje, conectado al motor por conductos de aire que recorrían toda la longitud del avión. Esta configuración era un desastre logístico que añadía peso, complejidad y 1000 formas diferentes de fallar mecánicamente. Sin embargo, proporcionaba una ventaja crítica.
permitía que el P-47 mantuviera su potencia a altitudes donde los cazas alemanes comenzaban a jadear por falta de oxígeno. A 30.000 pies, donde el aire tiene solo un tercio de la densidad del nivel del mar, el Thunderbolt podía acelerar, girar y combatir con la misma ferocidad que a 10.000 pies. Los pilotos alemanes que intentaban escapar subiendo descubrirían que el avión gordo los seguía sin esfuerzo, como un tiburón persiguiendo a un pez en aguas profundas. Las 8 ametralladoras Browning M2 calibre 50 representaban una filosofía de combate completamente diferente a la europea. Los cazas alemanes típicamente llevaban 2 o 3 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7,92 milímetros. Los Spitfire británicos llevaban cañones de 20 milímetros. Estos eran sistemas de armamento quirúrgicos, diseñados para disparos precisos, que destruirían un objetivo con unos pocos impactos bien colocados. El P-47, en cambio, llevaba 3.400 rondas de munición calibre 50, cada proyectil pesando 43 gramos y viajando a 850 metros por segundo. Cuando las 8 ametralladoras disparaban simultáneamente, el avión desataba una tormenta de plomo que lanzaba 80 proyectiles por segundo hacia su objetivo. No era cirugía, era demolición industrial. Un piloto alemán capturado después de la guerra lo describiría con precisión escalofriante. No era como ser disparado por un avión, era como volar directo hacia una sierra mecánica. La construcción del fuselaje revelaba otra diferencia fundamental entre la mentalidad estadounidense y la europea. El P-47 estaba construido como un tanque que casualmente podía volar. La cabina del piloto estaba rodeada por placas de blindaje que pesaban 170 kilos, protegiendo al piloto desde todos los ángulos excepto desde arriba. El tanque de combustible principal estaba blindado. Las líneas de combustible estaban protegidas por conductos metálicos redundantes, y el sistema hidráulico tenía respaldos dobles. Los ingenieros alemanes que examinaron un P-47 capturado quedaron perplejos por el desperdicio aparente. Cada libra de blindaje era una libra que restaba maniobrabilidad. Pero los estadounidenses habían calculado una ecuación diferente. Un piloto muerto no puede volar misiones adicionales, y entrenar un reemplazo cuesta más que el blindaje que lo habría salvado. Era matemática industrial aplicada al combate aéreo. El sistema de control del P-47 incluía una innovación que los alemanes tardarían meses en comprender completamente. La palanca de control estaba conectada a las superficies de vuelo mediante un sistema de pestañas de ajuste eléctrico, que permitía al piloto modificar la sensibilidad de los controles según la velocidad y la altitud. A altas velocidades, donde los controles se volvían rígidos y difíciles de mover, el sistema compensaba automáticamente. A bajas velocidades, donde los controles podían volverse demasiado sensibles, el sistema añadía resistencia artificial. Un piloto alemán veterano, acostumbrado a sentir físicamente cada movimiento de su aeronave, encontraría esta característica artificial y antinatural. Un piloto estadounidense, con 150 horas de entrenamiento, la encontraría intuitiva e indulgente. Cuando el primer P-47 llegó a Inglaterra, en diciembre de 1942, los pilotos británicos que lo inspeccionaron compartieron el escepticismo alemán. Un comandante de escuadrón de la RAF escribió en su informe: «Este avión parece haber sido diseñado por un comité que nunca pudo ponerse de acuerdo. Es demasiado pesado para ser un caza, demasiado rápido para ser un bombardero, y consume más combustible que nuestro Lancaster». Tenía razón en cada punto específico, pero estaba completamente equivocado en su conclusión. El P-47 no era un caza en el sentido tradicional. Era la manifestación física de la capacidad industrial estadounidense. Cada remache, cada libra de blindaje, cada galón de combustible gritaba el mismo mensaje. Estados Unidos podía permitirse construir aviones que desafiaban la lógica aeronáutica, porque tenía la capacidad industrial para hacer que la ilógica funcionara. Pronto, sobre los cielos de Alemania, esa capacidad se convertiría en el sonido más aterrador que un piloto de la Luftwaffe podría escuchar. El trueno profundo y rítmico de 8 ametralladoras calibre 50
abriendo fuego al unísono. Capítulo 3. El día. Que el cielo sangró hierro. El primer encuentro. A las 10:42 de la mañana del 17 de agosto de 1943, el Hauptmann Klaus Mietusch observaba desde la cabina de su Focke-Wulf 190 a una formación de bombarderos B-17 que se aproximaba a Schweinfurt, a 25.000 pies de altitud. Mietusch era un veterano con 72 derribos confirmados, un experto en destruir fortalezas volantes que había perfeccionado la técnica del ataque frontal. Acercarse a 500 km por hora, abrir fuego a 700 metros y apartarse en el último segundo antes de la colisión. Había ejecutado esta maniobra 138 veces en los últimos 18 meses, pero ese día, cuando su mirada se desplazó hacia la escolta que acompañaba a los bombarderos, algo hizo que su mano se tensara instintivamente sobre la palanca de control. Por primera vez en su carrera, Mietusch estaba viendo al enemigo sobre el que había leído en los informes de inteligencia, el avión que sus compañeros llamaban la vaca embarazada. El P-47 Thunderbolt había llegado al corazón de Alemania. La distancia entre Schweinfurt y la costa inglesa era de 650 kilómetros. Todos los cálculos alemanes, todos los análisis de combustible, todas las proyecciones de autonomía indicaban que era imposible que un caza estadounidense pudiera llegar tan profundo en territorio alemán, combatir y regresar a casa. Sin embargo, allí estaban, 16 P-47 del Grupo de Caza 56, volando en formación protectora sobre los bombarderos. Mietusch encendió su radio y transmitió a su escuadrón: «Atentos a los tractores, vamos a mostrarles cómo se vuela de verdad». La respuesta fue una risa colectiva en el canal de comunicaciones. 3 de sus pilotos repitieron el apodo despectivo que se había vuelto estándar en la Luftwaffe: Die Schwangere Kuh, la vaca embarazada. 30 segundos después, nadie volvería a reírse. El teniente Robert S. Johnson pilotaba el P-47 con designación HVP, apodo Half Pint, cuando vio el primer Focke-Wulf emergiendo de las nubes a las 11 en punto alta. Johnson tenía 23 años, 165 horas de entrenamiento de vuelo y exactamente 0 combates aéreos en su registro. Los manuales de entrenamiento le habían enseñado a mantener la velocidad, nunca intentar girar con un Focke-Wulf y confiar en el blindaje de su aeronave. Lo que los manuales no le habían dicho era cómo se sentiría cuando cazas alemanes lo atacaran simultáneamente desde diferentes ángulos, sus cañones de 20 milímetros trazando líneas de fuego convergente hacia su cabina. Johnson empujó la palanca hacia adelante, lanzando el Thunderbolt en una picada de 45 grados, y en ese momento aprendió la primera lección crítica sobre su avión. Cuando 7 toneladas de acero caen desde el cielo, nada puede seguirlas. Lo que sucedió en los siguientes 90 segundos quedaría registrado en el informe de combate más leído de toda la guerra aérea europea. Johnson salió de la picada a 15.000 pies, con 2 Focke-Wulf todavía pegados a su cola. Los proyectiles de 20 milímetros impactaban su fuselaje con una cadencia rítmica que sonaba como martillazos sobre una lámina de metal. El panel de instrumentos explotó en una lluvia de vidrio. Una bala atravesó el dosel de la cabina a centímetros de su cabeza. Otra impactó el blindaje del respaldo de su asiento con tanta fuerza que sintió la vibración en su columna vertebral. Johnson contó mentalmente: 18 impactos, 22, 31. El manual decía que el P-47 podía absorber daño. Lo que no decía era cuánto daño, ni cuánto tiempo más seguiría volando antes de desintegrarse. La respuesta resultaría ser 214 impactos directos y 38 minutos más. Mietusch observaba con incredulidad creciente cómo el Thunderbolt continuaba volando. Había visto el humo saliendo del fuselaje, había confirmado los impactos directos en el ala izquierda, había observado cómo su compañero de escuadrón, el teniente Fritz Sperle, vaciaba todo el cargador de su cañón de 20 milímetros en el motor del enemigo. El avión americano
debería estar cayendo en espiral. Su piloto debería estar eyectándose. El fuselaje debería estar explotando. En cambio, el P-47 giró bruscamente a la izquierda, y de sus alas emergió algo que Mietusch nunca había visto antes. Una muralla sólida de trazadoras calibre 50 que convertían el aire en una red visible de muerte. El sonido no era el típico tableteo de ametralladoras de 7,92 milímetros. Era un rugido profundo, continuo, ensordecedor, como si alguien hubiera arrancado el motor de una locomotora y lo hubiera convertido en arma. El Focke-Wulf de Sperle se desintegró. No explotó, no se incendió, simplemente dejó de ser un avión coherente. El ala derecha se separó primero, arrancada por la concentración de proyectiles calibre 50. Luego el motor se desprendió de sus monturas, cayendo como una piedra mientras el resto del fuselaje giraba sin control. Mietusch más tarde describiría la escena en su informe de interrogatorio como prisionero de guerra. Era como si una sierra gigante hubiera cortado el avión en pedazos. No hubo explosión dramática, solo destrucción mecánica y sistemática. Vi pasar los proyectiles y supe que nada construido por el hombre podría resistir esa concentración de fuego. En los siguientes 45 segundos, Johnson derribaría 2 Focke-Wulf adicionales, ambos pilotos veteranos con más de 50 victorias cada uno. Cuando el combate terminó y Johnson logró regresar cojeando a su base en Inglaterra, los mecánicos contaron 214 agujeros de bala en su P-47. El motor tenía 3 cilindros destruidos, pero seguía funcionando. El sistema hidráulico había perdido presión total, obligando a Johnson a bajar el tren de aterrizaje manualmente. El dosel de la cabina estaba perforado en 11 lugares diferentes. El ala izquierda tenía un agujero del tamaño de un balón de fútbol. Y sin embargo, contra toda lógica aeronáutica, contra todas las leyes de probabilidad de supervivencia en combate, el avión había volado 650 kilómetros de regreso a casa. El comandante del escuadrón, Hubert Semke, observó el avión destrozado y pronunció la frase que se convertiría en el eslogan no oficial del P-47. Los alemanes construyen aviones de carreras. Nosotros construimos tanques que vuelan. Esa tarde, en la sala de briefing de la base alemana de Wiesbaden-Erbenheim, el silencio era absoluto. Mietusch presentó su informe de combate, describiendo cómo había disparado más de 300 rondas al mismo objetivo sin derribarlo, cómo el fuego de respuesta del Thunderbolt había destruido 3 Focke-Wulf en menos de 2 minutos, cómo la formación americana había permanecido intacta mientras la alemana se desintegraba. El oficial de inteligencia que registraba el informe hizo una pregunta que quedaría sin respuesta satisfactoria durante el resto de la guerra. ¿Cómo es posible que un avión absorba 200 impactos directos y siga combatiendo? Mietusch respondió con la única verdad que conocía. Porque nosotros estábamos volando aviones de combate. Ellos estaban volando fortalezas con alas. Capítulo 4. El veredicto de la historia. 3700. 52 razones para no reír. En el campo de prisioneros de guerra de Camp Shanks, Nueva York, en marzo de 1945, el mayor Werner Schroer se sentaba frente a un oficial de inteligencia estadounidense respondiendo preguntas sobre su experiencia como piloto de caza de la Luftwaffe. Schroer había acumulado 114 victorias confirmadas antes de ser derribado sobre Francia en septiembre de 1940 y Mina. Cuando el interrogador le preguntó cuál había sido el punto de inflexión en la guerra aérea sobre Europa, Schroer no mencionó el desarrollo del radar, ni la introducción del P-51 Mustang, ni siquiera la superioridad numérica abrumadora de los aliados. En cambio, respondió con precisión escalofriante. Dejamos de reírnos del P-47 después del primer encuentro. Después del 10º encuentro, dejamos de creer que podíamos ganar. Después del 100º encuentro, solo queríamos sobrevivir. Los archivos desclasificados de interrogatorios a pilotos alemanes capturados revelan un patrón consistente de testimonios que describen el mismo fenómeno psicológico: la transformación del desprecio en respeto, del respeto en miedo y del miedo en resignación matemática. El Leutnant Heinz Knocke, quien sobrevivió a la guerra con 33 victorias,
describió su primer combate contra un P-47 en términos que parecen extraídos de una pesadilla industrial. Vacié todo mi cargador de munición en él. Vi los impactos, vi el humo, vi pedazos desprenderse del fuselaje. Y entonces giró hacia mí y abrió fuego. El sonido era como estar dentro de una fábrica donde miles de martillos golpean metal simultáneamente. Mi Messerschmitt se desintegró en 30 segundos. Escapé en paracaídas preguntándome si había estado combatiendo contra un avión o contra una fortaleza volante. Esta no era la descripción de un cobarde o un piloto inexperto. Knock era un veterano condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Las estadísticas cuentan una historia que los testimonios individuales apenas pueden capturar en su totalidad. Cuando la guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945, el Republic P-47, Thunderbolt, había destruido 3.752 aeronaves enemigas en combate aéreo confirmado. Esta cifra superaba el total combinado de todos los otros cazas estadounidenses en el teatro europeo. Pero los números fríos esconden la realidad táctica. La proporción de intercambio de bajas entre el P-47 y los cazas alemanes era de aproximadamente 3,8 a 1 a favor del Thunderbolt. Por cada P-47 derribado, casi aviones alemanes caían del cielo. En el lenguaje de la guerra industrial, esto no era combate, era fabricación en masa de victorias aéreas. Pero la destrucción en el 1900 en aire era solo una parte de la ecuación. El P-47 demostró ser devastadoramente efectivo en el ataque a tierra, destruyendo 9.000 locomotoras, 86.000 vagones de ferrocarril, 68.000 camiones y 6.000 tanques blindados. Cada cifra representaba un elemento crítico de la logística alemana convertido en chatarra ardiente. El general major Adolf Galland, comandante de la fuerza de cazas de la Luftwaffe, escribió en sus memorias de posguerra: el P-47 no solo dominó nuestros cielos, destruyó nuestra capacidad de mover suministros, refuerzos y combustible. No perdimos la guerra aérea en combate 1 contra 1. La perdimos porque no podíamos reemplazar lo que ellos destruían más rápido de lo que ellos podían destruirlo. Era una admisión brutal de una verdad más brutal todavía. La guerra moderna se ganaba en las líneas de producción, no en los cielos. En los interrogatorios posteriores a la guerra, un tema recurrente emergía de los testimonios alemanes: la incomprensión fundamental sobre la naturaleza de su enemigo. El Hauptmann Johannes Steinhoff, un as con 176 victorias, lo expresó con claridad dolorosa. Creíamos que estábamos luchando contra pilotos. Estábamos luchando contra una nación que había convertido la producción industrial en un arma de guerra. Por cada P-47 que derribábamos, veíamos 3 más al día siguiente. Por cada piloto que matábamos, aparecían 5 reemplazos. No era coraje lo que nos faltaba, era capacidad de fabricación. Ellos podían permitirse perder aviones porque tenían fábricas que producían uno nuevo cada 63 minutos. Nosotros no podíamos permitirnos perder nada porque nuestras fábricas estaban siendo bombardeadas por los mismos aviones que intentábamos derribar. La ironía final de la historia del P-47 es que los pilotos alemanes tenían razón en su evaluación inicial. Técnicamente, era un diseño inferior en muchos aspectos al Focke-Wulf 190 o al Messerschmitt 109. Era más pesado, menos maniobrable, consumía más combustible y requería más mantenimiento. Pero todas esas debilidades técnicas eran irrelevantes frente a una realidad más fundamental. Estados Unidos podía producir 15.536 P-47 Thunderbolt durante la guerra, mientras que Alemania luchaba para producir 30.000 cazas de todos los tipos combinados con una economía colapsando bajo bombardeo constante. La guerra no se decidió por la elegancia del diseño o el coraje de los pilotos. Se decidió por la capacidad de una nación de convertir acero, aluminio y remaches en poder aéreo más rápido que la otra nación podía destruirlo. Si esta historia te ha mostrado una perspectiva diferente sobre la guerra aérea, te invito a que te suscribas a Héroes Olvidados para descubrir más historias fascinantes que cambiaron el curso de la historia.
El legado del P-47 Thunderbolt va más allá de las estadísticas de combate o los testimonios de pilotos capturados. Representa el momento en que la guerra dejó de ser una competencia entre guerreros individuales y se convirtió en una ecuación matemática de capacidad industrial. Los pilotos alemanes que se burlaron del avión gordo americano en 1943 no estaban equivocados en su evaluación técnica, estaban equivocados en su comprensión fundamental de contra qué estaban luchando. No se enfrentaban a un caza, se enfrentaban a la capacidad de una nación entera de movilizar su economía para la producción en masa de destrucción. Y cuando las 8 ametralladoras calibre 50 abrieron fuego por primera vez, no solo mataron pilotos y destruyeron aviones, destruyeron para siempre la ilusión de que el coraje individual podía vencer a la matemática industrial. Las 3.752 victorias aéreas del Thunderbolt no eran solo números en un libro de registro, eran el veredicto final de la historia sobre quién ganaría una guerra donde la fábrica era más poderosa que el piloto.